Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Espero que anden muy bien, que me puedan escuchar, ¿ok? Así ya damos inicio al seminario de esta noche. Bueno, como ven en pantalla, el tema que vamos a desarrollar hoy es bastante interesante. Vamos a estar hablando específicamente de las nuevas medidas que está queriendo tomar Biden con respecto a los impuestos, que los quiere aumentar, y ver por supuesto el efecto que esto podría ocasionar en los mercados y en los diferentes activos que siempre revisamos aquí. Bien, así que de eso se va a tratar el seminario de esta noche. Vamos a ver el dólar, las bolsas, el oro, podemos ver algunas acciones, algunos pares de Forex. Lo que ustedes deseen podemos ir analizando y viendo entonces este efecto. Bien. Bueno, este seminario es organizado por New Capital Securities, es un seminario de libre acceso, es gratuito, por supuesto, y siempre están invitados a participar, ¿sí? Son seminarios semanales. Aquí está el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Anótenlo y ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros, que con todo gusto les ayudaremos. Bien. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen abajo ahí algunas de mis redes por las cuales me pueden seguir porque subo información muy interesante. Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo del tema. Yo subí hace un momento en las historias de Instagram un artículo que fue dado el día de hoy, a la tarde. Más que todo lo que hice fue buscar las líneas más relevantes, los párrafos más interesantes, porque obviamente la noticia era larga, para que la leamos, la debatamos y veamos lo que nos importa a nosotros, que son los efectos. Vamos a empezar. De paso, les muestro mi cuenta, Emilia-Trader. Los invito a que me sigan, porque aquí también subo mucha información interesante. Bien. Bueno, vamos entonces con la primera. El día de hoy, Biden se expresó como que estaba harto de que las grandes empresas no paguen los impuestos justos. Esto viene de el gobierno anterior, en el que Trump benefició desde el punto de vista impositivo a las empresas. Biden propone lo contrario y obviamente las empresas se resisten, ¿sí? Que es algo totalmente esperable. En este caso, como dice ahí en la imagen, él pretende que haya una suba de impuestos a las sociedades comerciales que del 21% actualmente pase a ser al 28%. Y por supuesto, estos impuestos impactarían de lleno, sobre todo, a aquellas personas o empresas que tienen las rentas más altas, no solamente a la actividad principal, sino también a las ganancias de capital por las inversiones en la bolsa. Así que recuerden que eso es algo que él tiene en mente. Todavía, obviamente, esto no está finalizado, bien. Hay que ver entonces cómo procede la decisión por parte del Congreso, pero esa es la propuesta básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que Biden critica en este caso? Dice que el sector privado lo que está haciendo obviamente es acaparar mucha ganancia y que no está aportando al crecimiento de Estados Unidos. Pero por sobre todo en lo que ve, de lo que leí en el artículo, es que mucho dinero se destina a la recompra de acciones.
a todo lo que es la parte especulativa principalmente, y que eso en definitiva no aporta ningún valor. Eso son sus palabras, ¿no? Así que eso es lo que él ve. Como dice ahí, planes de recompra de acciones, cuyo objetivo es elevar el valor bursátil, pero no invierten en el país. Eso es lo que él está viendo. Además, él mismo manifiesta que se siente amenazado también por el desarrollo que está teniendo China con respecto a la investigación y el desarrollo, como lo dice aquí. Vean, a ver si les puedo resaltar. Acá está. La inversión de China, ay no, con este lápiz no, un momentito que lo cambio. Ahí está, con este más finito. Él nota que China está avanzando, ¿sí? Y esto nosotros lo sabemos, lo hemos venido diciendo. China está avanzando mucho en cuestiones tecnológicas, desarrollo, investigaciones, a nivel de su moneda virtual, cómo está acaparando el tema de las criptomonedas. Y China evidentemente ya es una potencia mundial. Y esto ha sido lo que han estado batallando estas fuerzas durante todo este último tiempo. Entonces, él sostiene que si no se apuran, China podría estar ganando la partida económicamente hablando de Estados Unidos. Entonces también esa su urgencia de utilizar este dinero que provendría de este aumento de los impuestos a mejoras, sobre todo a lo que es la infraestructura. Esa es su motivación, digamos, para ejercer este aumento. Bien. Y aquí el último párrafo que cargué, en este caso, bueno, acá reitera lo que les había mencionado recién. El impuesto va del 21 al 28. Quiere alzas impositivas sobre todo a las rentas más altas y ganancias de capital, como les había dicho. Pero ¿qué pasa? El plan que él quiere llevar a cabo, al momento ha sido rechazado por los republicanos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Que pueda ser aprobado en el Congreso. Bien. Pero en este caso, los demócratas cuentan con una mayoría muy estrecha. Así que bueno, hay que ver si realmente lo logra o no lo logra. Todavía no está todo dicho. Bien. Así que hasta que esto no salga a la luz, es muy difícil ver los efectos. Todavía están, como quien dice, en un tira y afloja, en una pelea entre la típica pelea de siempre, a nivel partidario, entre los republicanos y los demócratas, y en este caso, bueno, los demócratas en primera instancia ya estuvieron en desventaja, pero ahora en el Congreso, como dice ahí, la mayoría con la que cuentan es un poco estrecha. Así que vamos a ver si logra generar esto. Por otro lado, ¿cómo se defiende Biden, que lo menciona acá, con respecto a las críticas que le hacen, con respecto a las consecuencias que podría traer esta subida significativa en los impuestos? Él dice y sostiene que esto no incrementaría el déficit en el país, porque esto será financiado por impuestos más grandes en las empresas, que según él en estos últimos años han aprovechado mucho de las exenciones y rebajas y no han invertido en Estados Unidos. Entonces, para sintetizar esto, él sostiene que no va a haber consecuencias negativas, porque las empresas han ganado mucho estos últimos años y es momento de invertir. Es más, en la misma nota dice de manera irónica que las personas ricas van a seguir teniendo 3 casas y 2 aviones, como diciendo que no se preocupen, que esto no va a impactar en su economía a la que están acostumbrados. Entonces, bueno, eso es lo que subí, que fueron los párrafos que me parecieron más significativos de esa nota. Les estoy explicando un poquito más lo que leí y lo que he venido viendo en este último tiempo.
¿Qué sucede? Wall Street a esto, cuando él empieza ya a proponerlo, cuando empieza a pelear digamos, por esta idea, obviamente que Wall Street no lo toma de forma positiva. Podemos ver, a ver, el Standard Poor's, a ver qué les voy a marcar. Estas últimas caídas que se dieron, incluso esta lateralización, es todo producto, obviamente, de varios factores, pero uno de ellos es el tema de los impuestos. Bien. Las empresas manifiestan que este aumento de los impuestos obviamente les reduce su margen de ganancia. Y algunas personas, miembros del Partido Republicano, sostienen que esto pone en riesgo la recuperación económica, porque muchas empresas podrían mudarse a otras zonas donde las ventajas impositivas sean más atractivas. Bien. Así que eso es algo que sí hay que pensar. Obviamente todavía no nos vamos a apresurar porque esto es algo que todavía no ha ocurrido, pero es algo para tener en cuenta. Vamos a explicar algunas cosas que hay que tener en consideración. En este momento, nosotros estamos, el mundo en general está atravesando una crisis. Esta crisis todos sabemos que es el tema del COVID. ¿Qué ha generado esto? Ha generado una caída en el PBI a nivel mundial, obviamente. ¿Qué más ha generado? Una caída en el empleo, ¿sí? Obviamente el crecimiento está dentro de lo que es el PBI. Ha generado un aumento de la emisión de dinero, vamos a ponerlo con este símbolo A en general. Y también la mayoría de los países ha optado por un aumento en los impuestos, o sea que no es Biden el único que ha ideado esto. Esto es a nivel muy generalizado. Obviamente no todos los países actúan de la misma forma, porque no todos están en la misma situación, no todos tienen la misma línea política, así que bueno, pero en general se ve esto. ¿Y qué otra cosa hemos visto a nivel común? ¿A qué lleva absolutamente todo esto? Esto lleva a un aumento de la inflación y también lleva a un aumento de la pobreza. ¿Sí? Eso es lo que ha generado específicamente esta crisis. Es lo que se puede ver en líneas generales en los análisis o teniendo en cuenta diferentes países, diferentes zonas. Algunos tienen alguno de estos, otros tienen todos, pero esto es a niveles generales. ¿Qué sucede para que ustedes puedan ver entonces estos efectos? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la caída del PBI implica, obviamente, que se está produciendo menos, que el país está creciendo menos. Si el país crece menos o produce menos, por supuesto que la consecuencia, directa sería una reducción en el empleo. Si las empresas no pueden producir a su máxima capacidad, si no son capaces de crecer o de poder invertir, obviamente van a reducir la plantilla, la cantidad de empleados que tienen. Si hay muchas personas, obviamente una pobreza, una gran era esa.
no todas, pero una gran parte, sobre todo las personas más vulnerables, que están en situación, por ejemplo, social más vulnerables, que no tienen una buena educación, un buen entorno familiar, etcétera, etcétera, muchas personas caerán en la pobreza, otras no. ¿Y qué pasa cuando hay mucho desempleo, cuando aumenta la pobreza? Obviamente el Estado trata de tomar medidas para poder asistir a esa población más vulnerable. ¿Y cuál es la herramienta que siempre toman primero? Aumentar la emisión de dinero. ¿Qué hacen? Imprimen más billetes. Y de esa forma reparten a la sociedad para brindar un apoyo, una asistencia, algún bono de ayuda, y para que las personas tengan para gastar, y obviamente ese gasto es para poder reactivar la economía, ¿sí? El objetivo de las personas gasten es que el PBI vuelva a subir por el aumento del consumo, y eso lleve en consecuencia el aumento del empleo. Pero el tema es que el aumento de la emisión, si no se toma en cuenta algunos límites, lleva al aumento de la inflación, y eso genera más pobreza todavía, porque reduce la capacidad de compra. Cuando ya empezamos a ver que el aumento de la emisión se está poniendo caro, ya es muy difícil seguir imprimiendo sin tener efectos negativos, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la otra medida muy usada? Aumentar los impuestos, ¿sí? Que las personas que ganan más ayuden, como quien dice, al Estado a la redistribución de esa riqueza. Bien. Esa sería más o menos la teoría de lo que hacen todos. Ahora hay que ver qué consecuencias trae esto, ¿sí? Esto es simplemente una explicación. A ver, acá tengo una pregunta de Alexandra. Dice, tan interesante todo lo que nos estás explicando. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Qué bueno que te parezca interesante. Si les surge alguna duda, bien, recuerden que tienen un chat disponible donde me pueden escribir, yo voy a leerlos y les voy a responder. Espero que hasta ahora se entienda todo. Bueno, entonces, el aumento de los impuestos y la emisión de dinero son herramientas que tienen los estados para poder llevar a la sociedad dinero, para que las personas puedan recuperarse. El tema es que si el aumento de impuestos es excesivo, ¿sí? Puede llegar a que las empresas entren en una situación en la que obviamente se van a ver con desventajas. Nadie quiere ceder, y esto es algo que va más de la naturaleza humana. Nadie quiere ceder lo que gana, lo que ha trabajado, lo que está ganando para repartirlo. ¿Sí? Y como dice Anderson, todo conlleva a un dólar débil. Exacto, Anderson, así es. Todo esto conlleva a que el dólar pierda valor. Por lo que decíamos recién, este aumento de la inflación reduce el poder adquisitivo. Y la reducción del poder adquisitivo es porque la moneda, en este caso de Estados Unidos, es el dólar, pierde valor con el tiempo. Y esto se refleja en los gráficos que nosotros vemos en una caída. Bien, así que esto es algo muy interesante para que lo puedan ver. Y esto más que todo es un contexto general. Ahora que les hice este marco de explicación, tienen que tener en cuenta que sí, los impuestos son necesarios que los suban, porque estamos en una situación de crisis, no estamos en una situación común, normal. Es obvio que lo van a hacer, porque necesitan herramientas para recaudar dinero, para poder reactivar, pero el tema es que tiene que haber ciertos límites, ¿bien? Porque las empresas van a sentirse que sus ganancias se están diluyendo, ¿sí?
Entonces, el miedo de algunos republicanos es que estas empresas se vayan a otros países, a otros lugares, en búsqueda de ventajas impositivas. ¿Qué hacen las personas o las empresas cuando los impuestos son muy altos? Los evaden. Bien, los evaden. Facturan en negro, como le decimos acá en Argentina, sin declarar. Tratan de hacer movimientos sin hacer declaraciones, porque nadie quiere pagar tanto. ¿Sí? Y eso es algo que nos va a pasar a todos, no solamente a los millonarios, ni a los pobres, ni a los de clase media. Todos queremos pagar menos impuestos. Esto es algo que todos hacemos. ¿Bien? Bueno, voy a borrar acá. Y vamos a ver el dólar. Porque miren esto, este gráfico que habíamos visto en el seminario de ayer. Si alguno estuvo presente, no sé si lo recordarán. Aquí, ¿qué fue lo que dijimos? Para que ustedes puedan ver el impacto de todo esto que estamos mencionando, particularmente en esta moneda, que es la que más se ve afectada por todas estas medidas. Y para que vean, como decía Anderson, que el efecto exactamente es ese, la depreciación o pérdida de valor del dólar. Ayer decíamos en el seminario del mediodía que el dólar después, obviamente habíamos marcado toda esta línea naranja. Aquí se produjo entonces el rompimiento, el precio cayó y fue hacia la ganancia, pero no nos tocó el stop loss. Habíamos mencionado que esta entrada, que obviamente tuvo un recorrido muy pequeño, pero fue positivo. El tema es que estaba frenando acá el precio, estaba haciendo esto, todavía esta caída no se había dado. No se había dado. El precio ya estaba frenando. Pero ¿qué fue lo que vimos? Que estaba frenando específicamente sobre esta zona verde que la venimos marcando hace un montón. Entonces, mencionamos que el dólar solo podría subir en el caso de que una vela de color verde rompiera hacia arriba. Si no, no iba a pasar. Pero que todo apuntaba a que esto era un posible pullback, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. Les voy a ampliar entonces la imagen para que puedan ver. ¿Cómo nos damos cuenta de que había más probabilidad de pullback? Porque vean las velas, vean el tipo de velas que se han formado. ¿Hacia dónde están las mechas? Están rechazando la resistencia. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas que tienen mechas o sombras grandes y que rechazan todas las resistencias. Entonces esto no es casualidad. La vela verde que rompía hacia arriba, que estábamos esperando como una opción, no se dio. Se dio la otra opción que también veníamos esperando, que era lo del pullback. Y dijimos que todos los fundamentos apuntan a que esto siguiera cayendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los fundamentos siguen siendo estos. No han cambiado. Sí hay expectativas de que la economía estadounidense está creciendo, se está recuperando, hay mejores datos y todo lo que se quiera, pero las cosas no han cambiado. La emisión sigue siendo la misma, el aumento de los impuestos también es una medida para salir de una crisis. La crisis no ha pasado. Entonces, podemos tener algunas subidas de precio que reflejen esa recuperación económica, pero la situación no ha cambiado. Entonces es por eso que se respetó en este caso esta entrada en venta debido a ese pullback, que era, como dijimos, la probabilidad más fuerte porque coincidía totalmente con los fundamentos. Si alguno estuvo presente en el seminario de ayer, lo recordará seguramente. ¿Sí? Bueno, entonces, hay algo que
tenemos que ver también, que es como una doble situación. A ver, voy a abrir otro para no borrar esto. Ya vimos el efecto entonces que tiene todo esto en el dólar. Y no solamente en específico el tema de hoy de los impuestos. Es todo un contexto. Pero obviamente hoy nos vamos a centrar en los impuestos, que es el tema que hemos elegido. Vamos a hablar específicamente de las bolsas. Ahora vamos a hablar entonces de el efecto en las bolsas, obviamente, de Estados Unidos. ¿Cómo va a reaccionar? Hay dos factores que hay que tener muy en consideración. Por un lado, el que mencionábamos recién, la debilidad del dólar. Y por otro lado, el aumento de los impuestos. Porque en las bolsas generan efectos diferentes. ¿Sí? Las bolsas no tienen el mismo efecto del dólar. Son distintos, son otros activos. Vamos a analizar entonces el primero. La debilidad del dólar, ¿qué es lo que genera? Un aumento o fortalecimiento en las bolsas. ¿Por qué se genera esto? Porque al estar el dólar más débil, los grandes capitales que buscan a lo mejor activos de refugio, buscan que, o se dan cuenta en realidad de que su moneda se está devaluando, entonces van a buscar invertir en otros lugares que les dé mayores rentabilidades. Aquellas personas que se refugiaban en el dólar van a buscar otro tipo de ganancias. Entonces ese dinero va a ser llevado a las bolsas. Va a ser más fácil adquirir acciones y demás. Obviamente, Wall Street se ve muy beneficiado de la debilidad del dólar, pero muy beneficiado. Pero por otra parte, el aumento de los impuestos genera un efecto negativo, porque ¿qué es lo que disminuye? Las ganancias. Obviamente, si las empresas venden la misma cantidad de dinero o ganan la misma cantidad, pero los impuestos son mayores, el beneficio neto va a ser menor. Aparte, el aumento de los impuestos repercute en toda la cadena. Algunas empresas se dedican a la producción primaria, digamos. Otras hacen otras actividades, pero toda la cadena de suministro se ve en un aumento de costos por el aumento de los impuestos. Entonces, básicamente esto genera un aumento en los costos. Entonces, ¿qué podría llegar a traer como consecuencia más directa de esto? Podríamos ver un cambio muy radical en este periodo, que si llega a suceder así, yo creo que sería muy negativo. Veamos, ¿qué pasa si el COVID no retrocede con la velocidad que a todos nos gustaría que retroceda? ¿Qué pasa si el tema de las vacunas se atrasa o no llega a tiempo y tenemos más olas y más olas y más olas? ¿Qué sucede? Va a seguir comprometido a la baja del PBI. El PBI que dijimos es cuando las empresas están produciendo menos. Y encima que están produciendo menos, les aumentamos los impuestos. Entonces, esto es totalmente negativo. Pero encima se deprecia la moneda. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que la actividad especulativa aumente, que se infle. Porque aquí las bolsas no estarían subiendo porque las empresas ganan.
O sea, no sería una ganancia real, porque la crisis está. Sería una ganancia simplemente especulativa. Y eso, a la larga, son las llamadas burbujas. Cuando no coincide el valor real con el valor que yo veo en la gráfica. Si yo veo que una empresa aumenta el de precio su acción a una velocidad bastante potente, digamos, por este aumento, pero después me fijo en la contabilidad de la empresa y veo que no está vendiendo lo mismo, que está despidiendo personas, que no crea empleo, entonces hay algo que no coincide, hay algo que no está bien hecho. No, ¿se entiende la idea? No quiero decir que sí o sí vaya a pasar, es una teoría mía. Puedo estar 100% equivocada. Es más, las cosas hasta pueden cambiar de rumbo y puede ser que esto nunca suceda. Son análisis, son conjeturas que uno va viendo o pensando que pueden suceder. Ahora, si el tema de el COVID se va solucionando, si las empresas realmente pueden recuperar su capacidad, si el PBI aumenta, si aumenta la producción y el empleo y además los impuestos suben, porque es una medida que si se llega a aprobar va a salir, no va a ser tanto el problema. Entonces acá vemos que los impuestos, y en este aumento, el efecto que va a dar va a ser según el contexto que haya en general. Porque un aumento de impuestos, cuando estamos todos bien, y estamos en auge económico, y sí, estamos ganando más, vamos a pagar más, pero no lo vamos a sentir tan doloroso como pagar más si estamos ganando menos, porque implicaría un mayor sacrificio que harían las empresas para el bienestar de todo un país, sobre todo de las personas que están en situaciones vulnerables. Recordemos que todo esto es provocado por un aumento, como decíamos, en la pobreza. Entonces es necesario que esta pobreza no siga aumentando. ¿Y cómo puede aumentar esa pobreza? Disminuirse esa pobreza. La pobreza no se va a disminuir solo porque el gobierno emita más dinero, porque esa es una solución fácil y el gobierno no puede emitir dinero para siempre. La opción más fácil, no más fácil, más realista, exacto, Alexandra, con empleo. Es necesario el empleo, es vital que las personas tengan su propio empleo. Pero para que las personas tengan un buen empleo, la economía tiene que estar recuperada, porque si las empresas están vendiendo menos, ven que sus fábricas tienen que cerrar por contagios o porque su actividad conlleva a que tengan muchas personas en circulación o porque se dedican al turismo o a la gastronomía, obviamente que no van a poder crear empleo si ni siquiera pueden vender su producto. O sea que esta crisis, todo se centra en esto, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir hacer o no hacer. Los gobiernos pueden tratar de hacer todo, pero va a llegar un momento en que si eso no mejora, obviamente va a ser muy difícil, porque no podemos emitir de manera infinita, porque se crea inflación, y tampoco podemos subir los impuestos y presionar a empresas que no están ganando dinero. Por ejemplo, les doy un caso acá en Argentina que se ve y que se ve, yo veo, por ejemplo, en las redes sociales de conocidos y demás, en Facebook, que veo personas que dicen, que, por ejemplo, acá hay ciertas zonas que han cerrado directamente. Y las personas publican, bueno, si me vas a cerrar mi negocio, no me cobres impuestos. El tema es que los estados no van a dejar de cobrar impuestos, más allá de que la persona no pueda trabajar. Y ahí es cuando se genera el problema. ¿Sí? Entonces hay que ver en qué contexto se da todo esto. Y depende de eso va a ser el efecto que tengan las bolsas. Esto va a ser algo que lo vamos a ir viendo día a día, por eso yo les digo que puede ser que ese escenario que yo planteo no se dé nunca, o puede que sí. Todo va a depender de cómo evolucione toda esta situación. Y lamentablemente con esta situación no se puede ver en el largo plazo, es algo que se ve en el día a día. Obviamente, por cuestiones especulativas,
la bolsa va a estar con una tendencia alcista por el aumento del dólar. Pero en cuanto se hable de impuestos, en cuanto ya las noticias estén más firmes, en cuanto ya Biden tenga un terreno más ganado con el aumento, vamos a empezar a ver retrocesos. ¿Mm? Pero van a ser retrocesos, no van a ser crash. Para que haya un crash, de que la bolsa se desplome, pero mucho, hay que ver ya otros factores. ¿Mm? Y eso podría llegar a darse en el caso de que se aumente muchísimo el valor de las acciones, pero que las empresas realmente no estén ganando lo suficiente como para sostener ese precio. Y ahí eso ya es otra cosa. Si se generara esa burbuja, ahí sí podríamos ver un crash bien explosivo. ¿Mm? Pero bueno, es algo que yo les dejo como inquietud. Reitero, no estoy diciendo que se vaya a dar, no quiero que lo tomen así. Simplemente es una conclusión a la que yo he llegado viendo diferentes situaciones, diferentes factores, pero todo va a depender entonces de cómo se recupere la economía. Por el momento Estados Unidos viene bien, viene recuperándose. Así que yo creo que si se sostiene esta recuperación, el aumento de los impuestos realmente no va a ser tan dañino. ¿Mm? Como dijo Biden, obviamente lo dice desde una forma política, pero dice, van a seguir teniendo dos casas, van a seguir teniendo dos aviones, ¿sí? Pero obviamente él lo dice desde un punto de vista político, porque es lo que él pretende que se haga. Pero bueno, en el caso de que todo siga bien, seguramente los millonarios y los ricos podrán seguir teniendo sus cosas, así como también los demás podrán seguir teniendo su empleo. ¿Mm? Bien, quisiera saber si hasta acá alguien tiene alguna duda. A ver, aquí Alexandra dice, qué pena, es que no me quedó tan claro por qué el dólar se va debilitando, depreciando. ¿Es por la inflación o algo así? Exacto, es por el aumento de la impresión. El aumento de la impresión de dinero genera que haya mayor oferta. Y cuando la oferta de cualquier bien se expande de una forma agresiva, el precio cae. Y esto no pasa con el dólar solamente, pasa con cualquier producto o cualquier activo que esté en el mercado. ¿Mm? Si vos llenás el mercado de algo, el precio va a caer. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Sumado que las tasas están muy bajas, no es atractivo eh, invertir en el dólar en este momento, porque su tasa es muy baja. Los inversores que van por una tasa de interés ya no les atrae como antes, cuando estaba en más de 2%, antes de todo esto. Ahora ya no. ¿Sí? Es más, ni siquiera es atractivo ahorrarlo. ¿Sí? Entonces las personas se deshacen. Cuando las personas lo ahorran, lo guardan, entonces quitan el dinero de la circulación. Acá ni siquiera eso, se deshacen de los dólares y ¿qué hacen? Compran artículos, almacenan, no sé, comida, algunos invierten en la bolsa, otros compran criptomonedas, otros se compran casas, autos, o sea, se sacan los dólares de encima porque pierden valor y buscan llevar ese dinero a otro lado. ¿Mm? Bueno, genial que se entendió. Entonces, aquí Luis Yuta dice, hola, como la economía de Estados Unidos está débil, ¿es por eso que las tasas de los bonos de Estados Unidos a 10 años va subiendo? La tasa de los bonos ha estado subiendo porque hay ciertas evidencias de recuperación, principalmente. ¿Mm? Sería lo contrario. En este último tiempo hubo, ya como les decía, algunas evidencias
de recuperación económica. Está aumentando levemente la contratación, ¿sí? Está aumentando el ritmo de crecimiento. Entonces eso da una esperanza de que todo está encaminado, digamos. Entonces por eso esos rendimientos van subiendo y eso generó también esta última subida que tuvo el dólar, que fue esta de acá. Toda esa, desde aquí hasta acá. Bien, perfecto. A ver, ¿qué acomodo acá? Así que sí, eh, los bonos van muy de la mano de las expectativas. Por el momento son buenas. Esperemos que siga así, obviamente. Lo ideal sería que se logre recuperar, que logre haber más empleo y que se pueda cortar un poco con esta emisión de dinero. Sería lo mejor, que puedan aumentar un poco las tasas. Y esto seguramente le daría un poquito de fuerza al dólar para subir un poco, ya que ha caído muchísimo. Y si analizamos el momento en el que empezó a caer, fue desde que empezó la pandemia. ¿Mm? Se los muestro, yo ya se los he mostrado con anterioridad, pero por si alguno no estuvo presente, se los muestro. Vamos a ir al gráfico diario. Y miren la fecha en la que el dólar alcanzó su máximo, que fue el 20 de marzo del 2020. ¿Mm? Momento en el que la pandemia ya a nivel global empezó a ser más dura, porque obviamente empezó antes, ¿sí? Pero en esa fecha ya se declaró como una emergencia, digamos, a nivel global. Ya ahí la Reserva Federal bajó las tasas de interés y esto ya era evidencia de que se venía una expansión monetaria. ¿Mm? Porque tanto la bajada de la tasa de interés es como quien dice el primer paso para empezar a emitir. ¿Sí? Es una de las formas de decir que quieren el dólar débil, lo necesitan débil. Bien. Así que esto, bien. Entonces aquí pueden ver la caída. Y acá está esta línea verde que hemos dado seguimiento desde el 30 de noviembre del año pasado. Y miren, todavía el día de hoy sigue teniendo efecto porque el pullback, a ver qué acomodo, el pullback se dio básicamente ahí, que justo lo mencionamos en el seminario de ayer al mediodía, a la mañana. Bien, para que estén ustedes obviamente bien atentos a las noticias de forma diaria, New Capital ofrece este informe, este boletín diario de forma gratuita a todas las personas que quieran obtenerlo. Pueden suscribirse y recibirlo de lunes a viernes en su mail. Este boletín tiene una sección de introducción donde están todas las noticias más relevantes de la jornada. Tiene un resumen del calendario económico, resumen del mercado de commodities, acciones y divisas, y también tiene señales con análisis de diferentes activos. Se analizan 15 activos por día. Tienen el gráfico, las noticias que tienen impacto en ese activo y señales específicas con precios para que ustedes tomen de referencia. Como verán, el día de hoy analizamos oro, petróleo, cobre, en lo que es commodities, en lo que es acciones, Volkswagen, PayPal, Moderna, Twitter, Pfizer y Nintendo. Y en lo que es divisas, el dólar contra el dólar de Singapur, libra dólar, euro lira, el dólar contra la corona noruega, neozelandés contra el canadiense y australiano contra el yen. Así que como ven, son varios análisis que hacemos al día y obviamente damos seguimiento a estos en próximos seminarios, en próximos boletines.
Más abajo en el boletín tienen los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y tienen algunos de los cursos más relevantes, ¿sí? Como este que les brinda preparación para rendir el examen CFA nivel 1, el curso de Bloomberg, el análisis técnico, estrategias de inversión o riesgos financieros. Les muestro cómo hacer para suscribirse a este boletín y poder tenerlo. Tienen que ingresar aquí a la página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Yo ahora les copio y les pego la dirección para que la guarden y la tengan. Y acá, bueno, como ven, tienen un chat que obviamente les puede asistir ante cualquier duda. Aquí siempre figuran las invitaciones a los seminarios. Recuerden que los seminarios tenemos todos los miércoles a las 10:30 horario de Colombia, 12:30 Chile y Argentina. Tenemos los seminarios de análisis en vivo cada miércoles, que consta de una parte técnica que la da Orlando Sivira, y la parte fundamental que la doy yo. Se compone de esas dos partes del seminario. Y además, cada semana a la noche tenemos o los martes o los jueves. En este caso, esta semana tocó jueves. La próxima semana tocará martes. ¿Bien? Aquí tienen para conocer, si quieren conocer y registrarse en el aula virtual, más info de los cursos, sobre New Capital Group, si quieren conocer un poquito más. Y aquí estamos en la parte de reportes diarios. Completan este formulario, le dan clic al botón enviar y ya quedan suscriptos para recibir de manera gratuita el boletín. Y también para aquellos que deseen solicitar una cuenta demo, completan este formulario y lo envían. Les llegará un mail con un link para que descarguen e instalen esta plataforma en su computadora. Si le quieren descargar y hacerlo en el celular, también lo pueden hacer. Yo tengo un video tutorial muy cortito aquí en mi cuenta de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Está este video que les ayuda a hacerlo en el móvil. Y este para que aprendan a manejar la MetaTrader en la computadora. Si no saben manejar la plataforma, si no saben para qué sirve cada botoncito de estos que ven acá, por supuesto van a encontrar información ahí. Bien. Y acá se suben los seminarios de cada semana. Así que síganme, suscríbanse al canal para tener los seminarios de cada semana. Bueno, ya les mostré mi Instagram, lo voy a cerrar. Y también otra de mis redes, más que todo aquí publico específicamente noticias, es esta cuenta de Facebook, que es una fanpage. Y aquí voy publicando noticias importantes y siempre las invitaciones a cada uno de los seminarios para que ustedes puedan participar. Así que bueno, ahí les dejé mis redes para que las tengan en cuenta. Voy a cerrar el boletín. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahora? Recuerden que me pueden escribir al chat y yo los leo y les respondo. A ver, acá tengo una. Anderson pregunta si el dólar seguirá débil. Al paso que vamos, sí. Al paso que vamos, va a seguir cayendo. Necesitamos una recuperación económica más consistente para que pueda lograr subir y recuperar un poco de tanta caída que ha tenido. Eso sería un primer factor que necesitaríamos. Pero uno de los más importantes, que todavía está muy difícil de que se logre, es el aumento de las tasas de interés. Y eso sí garantizaría una subida del dólar en el largo plazo, sostenida. Podemos tener algunas subidas especulativas, pero no duran mucho, que de hecho ya tuvimos una. Entonces, en primera instancia sería la recuperación económica, pero sobre todo la modificación
de la política monetaria. Eso sería esencial. Sí, acá regresamos al gráfico. Acá lo tenemos. No sé si lo querés ver así en temporalidad de 4 horas, si lo querés ver en un gráfico diario. Lo dejo ahí en la pantalla para que ustedes puedan ver bien las líneas. Yellen ya mencionó que están próximos a subir las tasas. Ya hay algunos miembros de la FOM que están votando a favor de la suba. Eso ya nos dice algo. Todavía más del 90%, según lo que vi la última vez, no sé si 92 o 91 era, ya todavía estaban a favor de que las tasas siguieran igual. Pero ya hay una cantidad de personas que están votando en contra. Entonces ya eso nos da una idea de que ya están viendo otra situación. Al principio no había nadie que votar en contra. Si ya algunos están votando, otra idea es porque están viendo factores que podrían decirnos que están listos para subirlas. Así que así es, Anderson. Ya hay algunas personas, miembros de la FOM, que están queriendo subirlas. Por el momento, Powell dice que está reacio. Pero no hay que descartar que si las personas siguen cambiando de opinión, los miembros, quizá la votación salga para otro lado. Pero eso sería esencial. Bien, a ver acá, ¿qué otro comentario tengo? A ver, Anderson dice, se está formando un canal lateral en el gráfico de análisis técnico. ¿Crees que se mantenga? ¿Vos te referís, a ver, a este canal de acá o a este? A todo esto que estoy marcando acá abajo. Sería con esta resistencia y con este soporte. ¿Qué pasaría si las tasas suben? ¿El dólar comenzaría a fortalecerse? Así es, Luis. En el caso de que las tasas suban, el dólar tiene mucha fuerza para subir. Eso le daría una fuerza muy interesante. Sí, acá en realidad, claro, se estaría empezando a formar, sí, un canal o una consolidación, como le quieras decir. Pero sí, porque ya tenés acá 3 veces, 4 diría, 1, 2, 3, 4. 4 veces un toque de resistencia y un toque de soporte. Entonces acá se te está marcando una zona en la que el precio se está acumulando. ¿Sí? Así que sí, le puedes decir canal o le puedes decir consolidación, pero la idea es la misma. Sí, se está formando. Por supuesto, vamos a hacer seguimiento en cada uno de los seminarios para ver cuál sería el efecto en cuanto el precio ya nos demuestre alguna intención. Obviamente sería bueno ver que el precio reaccione en este soporte con algún rechazo fuerte, como lo hizo acá, que ya nos fue dando pistas de que tenía ganas de caer. Vamos a ver si lo hace acá o si incluso lo hace aquí y hace pullback de este rompimiento, que también puede suceder. Si hace pullback acá, ya esta consolidación o canal ya quedaría sin efecto. Incluso puede hacer pullback acá y estaría coincidiendo con esta zona de precio. ¿De dónde viene esto? Viene de acá, que esto fue el origen de toda la subida. Esta es la zona de origen. Así que en el caso de caer tendríamos una primera instancia por acá, al soporte, y ya si no, acá. Acá podría tener un rebote. Yo veo mucho más atractivo esta zona. Pero obviamente puede pasar cualquier cosa. Simplemente hay que tener en consideración ambas y ver cómo reacciona el precio cuando llega a cualquiera de estas. Que empiece a rebotar, que empiece a frenar y que nos dé algún patrón interesante que nos indique
que tiene ganas de revertir. ¿Sí? Esta zona verde es muy importante, así como lo fue esta también, pero esta es mucho más. Esta era una resistencia, esta es una zona de origen de un movimiento. Bien. Bueno, voy a guardar entonces los cambios. Obviamente vamos a seguir analizando este gráfico. Como verán, las líneas yo las vengo dibujando desde hace un montón, desde hace mucho. Y no las he borrado. Obviamente ya si veo que no sirven, sí las borro. Pero trato de conservar lo más que pueda y le hacemos seguimiento para que ustedes vean el efecto que tiene lo fundamental y el efecto que tiene lo técnico. Por eso está bueno que estén en todos los seminarios y vayan viendo el seguimiento. Yo hago seguimiento a cada línea que dibujo, le hago seguimiento después, siempre. Aquellos que están y me siguen hace mucho ven qué es lo que hago. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí tengo un comentario. Anderson dice gracias. Bueno, genial que haya quedado entonces todo claro. Acá dice Luis, ¿podría haber un throwback sobre esa línea? Claro, exactamente, eso sería lo que esperaríamos. Acá, en esta zona. Sería no solamente la línea, sino la zona, sería doble. Exacto, así es, Luis. Sobre la naranja, y si es justo donde está el cursor, sería doble, porque sería sobre la línea naranja y sobre la resistencia, digamos, de esta zona de color verde más ancha que está dibujada abajo. Así es. Para quienes no saben, throwback sería un retesteo, pero como es un rompimiento hacia arriba, se le dice throwback. Cuando es un rompimiento por abajo, se le dice pullback. Pero si quieren también, de forma más sencilla, le pueden decir retesteo. Cada uno le dice de acuerdo a la forma que se le acuerde mejor. Bien. Bueno, eso es todo entonces por la sesión de esta noche. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido interesante y obviamente que les sirva y que vayan también ustedes acompañando su propio análisis junto con el que hago yo. No, o sea, que vayan teniendo también su propia perspectiva, que vayan también trazando sus propias líneas. Y por eso, obviamente, como les decía, está bueno que tengan la plataforma para usarla y dibujar lo que ustedes necesiten. ¿Bien? Bueno, nos vamos a ver la semana que viene con los seminarios. Así que les deseo a todos que tengan un lindo fin de semana, que descansen y que sigan estudiando. Eso es todo. Hasta la próxima. Chau, chau.